a Primera de Samuel, Primera de Samuel. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado compartiendo con ustedes, el tema que tiene que ver con paz en medio de los cambios. La semana pasada hablamos un poco respecto a la comparación como una trampa, ¿verdad? Y hoy quiero continuar con el tema, tocar la segunda parte, que todo es material del mismo estudio, paz en medio de los cambios. Porque en medio de los cambios a veces suceden cosas y nosotros tomamos decisiones o decimos palabras que podrían perjudicar nuestra propia vida sin darnos cuenta, o perjudicar a las personas que amamos y no nos damos cuenta. La semana pasada hablamos un poco del tema y hoy vamos a tocar la segunda parte, ¿verdad? La trampa de la comparación. La semana pasada dijimos que hay dos maneras de entender o de exponer el tema. En esta ocasión quiero enseñar cómo debemos de evitar caer en la trampa de la comparación. Y a veces hay que tener cuidado de nuestras mismas palabras. O de las palabras que otras personas declaran sobre nuestras vidas. Si tengo el tiempo necesario, vamos a ver cómo también podemos apropiarnos, ¿okay?, de el principio o el fundamento de la comparación, ¿okay? Porque la comparación tiene dos formas de entenderlo, como le decía hace un momento. Puede ser una trampa o puede ser un principio, un fundamento en tu vida que te llevará o te dará victoria en todo el sentido de la palabra. Amén. Ok, espero que me pueda desenvolver el día de hoy. Lo primero que debemos de saber, ¿okay?, esto es como recordándoles algo que dije la semana pasada. Debemos de saber que en el ámbito secular y en el ámbito espiritual de la oscuridad, o sea, de las tinieblas, la comparación puede ser o puede operar como una trampa. ¿Cuántos entendieron un poquito el tema la semana pasada? ¿Sí? Ok, porque probablemente algunos todavía no lo lograron entender, ¿verdad? Y espero que con lo que comparta hoy puedan terminar de entender el tema hoy. A veces al hacer comparación de eventos, tiempos, personas, y algunas cosas en la vida, ya sea nuestra vida o la vida de los que nos rodean, eso podría hacer que uno caiga o que uno viva en una trampa. ¿Cuántos saben qué es una trampa? ¿Sí? Ok. La semana pasada, si no estoy equivocado, vimos cómo Noemí, al recordar que en el pasado tenía mucho, o sea, cuando salió de Belén, ¿verdad?, porque iba a haber un tiempo difícil para esa región, ella sale con su esposo, con sus hijos, y se va de Belén. Y ella, recordando cómo había salido, ella dice que había salido con mucho. Pero cuando viene de regreso, ella se da cuenta de que no trae lo que había llevado cuando había salido de ahí. ¿Se acuerdan de eso? Eso la llevó a ella a amargarse dentro de sí misma. ¿Okay? Eso la llevó a ella a perder el enfoque de lo que ella llevaba en ese instante cuando ella iba de regreso a Belén. It made her lose focus for what she was bringing back.
Y a veces cuando uno cae en una trampa de comparación, ya sea de los tiempos o de las cosas que has tenido a tu favor o a tu alrededor, y por alguna razón las pierdes y empiezas a comparar una etapa con la otra, You compare one topic to the next. eso te desenfoca de lo que tienes en ese instante. It takes away your focus in that moment. Nosotros estamos viviendo en una tierra que en este momento está sufriendo cambios drásticos en todo el sentido de la palabra y en todas las áreas de la vida. We are on an earth that is ¿Cuántos going through están drastic conscientes de eso? changes. Amén. Amen. ¿Están conscientes de que esta tierra está sufriendo cambios en todo el sentido de la palabra? Are Y we que hay aware that we're cosas suffering que changes? podrías tú tenerlas ahora, mañana no. Some things will be today, but not tomorrow. Hoy tú puedes tener salud, Today you can be healthy. mañana solo Dios lo sabe, ¿verdad? Tomorrow only God knows. Todos nos damos cuenta por los acontecimientos que están sucediendo que la vida es muy corta. Life is short. La vida se puede perder en un instante. We can lose our lives in an instant. Todos sabemos lo que aconteció hace unos días atrás, ¿verdad? En República Dominicana. ¿Cuántas personas murieron allá? You remember what happened in the Dominican O Republic sea, last así week? es, los acontecimientos que pueden sorprenderlo a uno. Hoy estás, mañana no. Today you're here, tomorrow Hoy te you tienen, aren't. mañana te pierden. ¿Qué? Y esas cosas te pueden llevar a ti a caer en una trampa. And these things can make ¿Por you qué? fall Porque into a cuando trap. empiezas a comparar las cosas, When you nosotros begin to vimos que en la compare vida de things. Noemí, ella se amargó en su alma. La llevó a perder el enfoque de lo que ella tenía al lado suyo en ese momento. It made Noemi lose focus on what she had in that moment beside her. Nosotros tenemos por experiencia, y simplemente quiero usarlo así, algo superficial, pero quiero usarlo, ¿ok? Que cuando una madre pierde un hijo teniendo 2 o 3 más, When the mom si no loses tiene a kid, cuidado, se enfoca solo en la pérdida de aquel hijo que partió y se desenfoca de los que tiene todavía cerca de ella. Eso le puede suceder a cualquier persona. Esto lo digo para que vayamos entendiendo un poco cómo opera esa trampa de comparación. ¿Ok? Porque cuando caes ahí, te amargas, pierdes la fe, pierdes la confianza y pierdes el enfoque. ¿Ok? Hoy vamos a ver cómo una persona puede enredarse, escuche bien, en la trampa de la comparación a través de sus propias palabras. Y no solamente enredarse, perder la batalla. Vamos a ver entonces Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver versículo 41 al 47. Espero poder desenvolver el tema y que ustedes lo comprendan. Versículo 41. Perdón, vamos a ver primero el versículo 1 de este capítulo 17 para entender un poquito el contexto, ¿ok? Dice el verso 17: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. ¿Okay? Vaya al verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles:
¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dice el verso 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Okay. Cuando vamos al versículo 41, ya todo el relato del capítulo 17 nos habla, antes del versículo 41, que David llega por dirección del Padre a dejar algo para sus hermanos que estaban en esa batalla, ¿okay? Y que el papá estaba interesado en saber cómo estaban sus hijos. David llega, ve todo lo que está sucediendo y se inquieta, ¿okay? O sea, a David no le gusta lo que está sucediendo. Todo había un propósito de Dios en eso, ¿ok? Pero David escucha las palabras del filisteo. Y David habla también. Y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Qué? Porque no le gusta que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, esté atemorizado ante un solo hombre. Aunque este hombre no era cualquier hombre, ¿verdad? Las descripciones que vemos, dice la palabra que era un gigante, ¿verdad? Y solamente la apariencia probablemente impresionaba y producía temor. Ahora sus palabras, ¿okay? Sus palabras probablemente producían escalofrío y terror en el corazón de todos los hombres de guerra de Israel, incluyendo al rey. ¿Okay? Acuérdense que la comparación tiene que ver con palabras. ¿Okay? Palabras que otros dicen o palabras que nosotros mismos decimos. Verso 41 al 47, leamos. Y el filisteo, dice, venía y acercándose a David, ¿okay? Y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho. ¿Okay? Y no solamente era muchacho, dice la palabra que era rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y luego dice: y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Okay. Goliat, cuando usted lee todo el pasaje completo del capítulo 17, usted va a encontrar que Goliat quiso comparar a David con un muchacho. ¿Okay? Un muchacho que, según Goliat, se quiere defender o quiere asustar. ¿Okay? A Goliat, como cuando un muchacho sale a querer asustar a un perro.
Escuche las palabras y medite en las palabras de este paladín llamado Goliat. Tú vienes, amigo, yo soy perro para que vengas con palo. ¿Cómo se está comparando Goliat? ¿Con qué se está comparando Goliat? Díganlo. Con un perro. Usted no ha oído un refrán que se dice mucho en el mundo cuando hay problemas en diferentes lugares y una persona es la que causa el problema. Y lamentablemente las personas expresan ese dicho: muerto el perro. ¿Verdad que sí lo han oído? ¿Con qué estamos comparando a la persona? Con un perro, ¿verdad? Y todos sabemos que la vida del perro, no toda la vida del perro es agradable y bonita. ¿Okay? Hay vida de perro que es vida de perro, hermano. Es difícil, ¿verdad? Okay. Para que entendamos un poquito lo que estamos viendo. Entonces, primero Goliat quiere comparar a David con un muchacho, un simple muchacho. Él lo que había pedido era un hombre de guerra, no un muchacho. ¿Okay? Y lo que le sale al frente es un jovencito. Tremendo los jóvenes. Ayer tuvieron un evento, no sé cómo estuvo. Yo estoy orando y pensando y pidiéndole a Dios que esto vaya de gloria en gloria. No de entretención en entretención, de gloria en gloria. ¿Okay? Porque la vida de los jóvenes es importante dentro del reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Podemos darle otra ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. La razón por qué Goliat quiere enfocar a David, ¿okay?, en lo que él trae en su mano. Le dice: ¿soy yo acaso perro para que tú vengas a mí con un palo? ¿Okay? Lo que David llevaba en su mano era una honda. Según los relatos de la Biblia, ¿verdad? Era una honda, pero veamos. Se quiere o trata de hacer que David se desenfoque de su objetivo. ¿Okay? David ya se había enfocado en su objetivo. Él dice antes, unos versículos antes, él dice: ¿quién es este incircunciso? Había un ejército, ¿okay?, pero al frente salió un solo paladín, un hombre gigante. Era tan grande que no se podía desenfocar David de su objetivo. ¿Okay? Mire, cuando nosotros tenemos un objetivo, siempre va a haber alguien que tratará de desenfocarte de tu objetivo, tratando de hacerte caer en una trampa. ¿Okay? Enredarte, hacerte perder tu objetivo y hacerte quedar en ese lugar hasta el punto de deprimirte. Les pregunto a ustedes, si David se hubiera desenfocado de su objetivo y se hubiera enfocado en el objeto que traía en su mano, ¿se hubiera atemorizado frente a aquel paladín? Medite bien. ¿Okay? Porque ese es el punto de esta enseñanza. Nosotros la leemos de muchas maneras y la hemos escuchado de muchas maneras. Una de las cosas que hacía Goliat era provocar al pueblo de Israel o al ejército de Israel a que buscaran un solo hombre que se atreviera a pelear contra Goliat. Porque el enfoque del ejército de Israel en ese momento era acabar con los filisteos. Pero como
Goliat los desenfocó. ¿Qué provocó en ellos? Temor, terror. Porque ellos ya no se enfocaban en el ejército, ellos se enfocaban en buscar un hombre. No hay ni uno. Usted ve que cuando las cosas se ponen difíciles, en algunos lugares, no en todos, se busca un hombre que le eche ganas y que salga al frente y no aparece, hermano. ¿Cierto o no? Y no nos sintamos mal los hombres, porque a veces nos tiemblan las rodillas también. Y ante los cambios sucede eso. Ah, no, aquí Superman. Aquí todo el mundo Superman. Aquí estamos preparados para lo que venga. Amén. Una de las cosas con las que no contaba Goliat es que David no caería en la trampa de la comparación. Y eso espera Dios de todos nosotros como cristianos, como gente de fe. Que no caigamos en la trampa de la comparación. David usaría las palabras sabias para hacer que Goliat cayera en su propia trampa. Mire, aquí hay cierta profundidad en lo que escribí, en lo que pude entender en este capítulo, en esta historia. Porque tú tienes un enemigo, yo tengo un enemigo, no lo vemos. ¿Okay? Pero él constantemente está actuando para hacerte tropezar y hacerte que te enredes en tus propias palabras, en tus propios pensamientos y en tus propias decisiones. La misma Biblia dice que si alguno es tentado, ¿se recuerdan? A veces es tentado por sus propias inconcupiscencias, creo que dice, o concupiscencias, por sus propios deseos. Porque el enemigo simplemente está esperando ver qué es lo que tú piensas, lo que tú dices y cómo tú actúas. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de la comparación. Un ejemplo sencillo y simple. Muchos de nosotros, antes de venir al camino de la fe y empezar a servir al Señor, lamentablemente, por decirlo así, lamentablemente conocimos personas que no daban buen testimonio de su servir a Dios. ¿Okay? Y nosotros caíamos en la trampa de la comparación y decíamos, para ser como fulano, mejor me quedo aquí, en el mundo, bailando y toda la onda, ¿no? ¿Estábamos enredados en una trampa? Sí. Y no nos dábamos cuenta. Okay. Probablemente el enemigo sabía que Dios estaba teniendo un trato con nosotros y lo único que aprovechaba era la actitud de otra persona, las palabras de otra persona, para poner nosotros el enfoque en aquella persona y desenfocarnos del toque de Dios a nuestro corazón. Porque sinceramente, ¿cuántas veces Dios trató contigo antes de tú rendirte a sus pies? No fue una vez. Bendito Dios, si solamente fue una vez y tú caíste desplomado, llorando y te despedazaste en el altar y hoy, por hoy todavía le sirves al Señor. Qué bueno. Pero por experiencia yo creo que no fue una, fueron 2, 3, 4. Pero como Dios es un Dios que no se rinde,
continúo tratando contigo hasta tenerte aquí. Amén. ¿Podemos darle una ofrenda de alabanza al Señor? Entonces, Goliat no contaba que David no iba a caer en su juego. Que David iba a usar las mismas palabras de Goliat para que él cayera en su misma trampa. Cuando usted lee el capítulo 17, versículo 46, 47, 48 y 49, usted va a ver que David no le da ni tiempo a Goliat a pensar nuevamente. Vamos a leerlo. Verso 46. Le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio, ¿qué dice ahí? Prisa. No le dio tiempo a más. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Cuando usted lee el capítulo, usted va a ver que Saúl trató de vestir a David con un armamento de soldado de guerra. Lo diríamos en los días nuestros, con un armamento militar. Trató de vestirlo. David probó andar con eso y dijo: no, yo no puedo, con esto no puedo. Hay veces que las personas tratarán de poner argumentos o poner cosas sobre ti para que tú trates de ser un buen cristiano de esa manera, y tú te darás cuenta que con eso tú no puedes. Pero cuando le permites a Dios obrar en ti, ¿sí? Cuando permites que Dios sea el que dirija tus pasos aún en medio de la batalla, tu victoria será segura. ¿Podemos darle un aplauso al Señor? Porque Él lo merece. Las mismas palabras que Goliat dijo sobre sí mismo fueron las mismas palabras que lo llevaron a perder una batalla. ¿Y contra quién perdió la batalla? Si lo vemos en el ámbito secular, según las palabras que están escritas en la Biblia, ¿okay? Perdió la batalla ante un muchacho, un simple muchacho, como él lo llamó. ¿Okay? Si lo vemos en el ámbito espiritual, perdió la batalla porque a quien había provocado era al Dios Todopoderoso, ¿okay? El Dios de los escuadrones de Israel. ¿Okay? Y entonces cualquiera diría: ah, no, pero por eso fue que perdió. Sí, pero no. Pero sí, pero no se enoje. ¿Ok? Porque la batalla la perdió ante un muchacho con una piedra y una honda, que no se desenfocó por las palabras de un grandote. ¿Okay? Hoy hay palabras de gente grandota que está tratando de desenfocar tu vida. ¿Okay? Cuando alguien empieza un negocio, ¿okay? A veces el grandote, el que ya está en la cima, te dice: ah, pero es que tú no has pasado por lo que yo pasé. Ah, no, es que tú no tienes la experiencia que yo ya tengo. Y siempre tratará de ¿qué? De desenfocarte. ¿Okay? Y de que tú digas: si pues, si yo no, yo no tengo la experiencia, no, yo no puedo. ¿Okay? ¿Verdad?
Nos pasa. Y nos desenfocamos. Entonces, moraleja de la enseñanza es esta. Aquí solamente nos muestran a un filisteo. Pero cuando tú entiendes un poquito más la palabra, te das cuenta que lo que Dios está tratando de decirte es a ti como ser humano. Que te crees autosuficiente, que no necesitas a Dios para nada, para ningún asunto de la vida, que tú tomas tus propias decisiones y haces tus propios planes y los escribes detalladamente. Dices, no, ustedes han oído la historia del Titanic, ¿verdad? Que alguien dijo, ni Dios podrá hundirlo. Y a veces el ser humano en su arrogancia se pone así. Ni Dios me va a poder detener. Ay, Dios mío, te quitan el aire y se te acabó la vida. Y si vemos la escritura, dice que 80, los más robustos, van a llegar a vivir. O sea, los que no somos tan robustos, tenemos un límite. Y pensamos que vamos a vivir toda una eternidad en este cuerpo y en esta tierra. Me asusté ayer y le dije a la pastora, santo Dios, me está llegando la vejez. ¿Por qué? Me dijo ella. Porque me noté unas arrugas aquí en el pescuezo. Y hasta ahora te diste cuenta, me dijo ella así, bien sincera la pastora. Y hasta ahora te diste cuenta. Ay, santo. Pero a veces, miren, nos equivocamos o nos confundimos un poquito, ¿no? Porque por dentro nos sentimos jóvenes. Internamente nos sentimos, Dios mío, Goliat se quedó pequeño. Sí, de veras. Pero también ayer tuvimos una experiencia con mi esposa. Fuimos a orar por una señora que conocemos hace mucho tiempo. No quiero equivocarme, pero creo que pasa de los 80 años en la cama de un hospital, sin fuerzas, despidiéndose de toda la familia, porque ya se acabó su tiempo. Ella siente que es momento de partir a la casa de papá, porque gracias a Dios es cristiana, ama y ha servido al Señor toda su vida. Pero cuando tú te encuentras, nosotros como pastores hemos visto y hemos tenido esa experiencia muchas veces, pero que como que cuando pasa el tiempo como que se te olvida, ¿no? Que estuviste frente a alguien que ya está casi al umbral de la partida. Y tú aquí te afanas y toda la onda, trabajas y guardas y miras y haces. Usted me entiende, ¿no? Ay, pastor, usted no, es que todos nos afanamos. Y aunque sabemos la palabra y no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio mal. Ahí vamos. Día tras día, hermano. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y se nos olvida que la vida es muy corta. ¿Sí? Y que un día nos encontraremos en esa etapa donde ya se acabó todo. Entonces tú piensas, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Eso lo usamos en la enseñanza al principio. Todo cambia, todo cambia. Y en esos momentos en que todo cambia, pueden surgir pensamientos, pueden surgir expresiones que nos pueden hacer caer en una trampa. Porque uno puede decir, no, a mí no me va a pasar eso, no, yo no voy a estar ahí. Tú no sabes. Tú no sabes. ¿Okay? Entonces, esa es la moraleja de la enseñanza de ver a Goliat
enfrentarse a David. Goliat se sentía un hombre sobresuficiente para poder enfrentarse a otro y vencerlo y hacer que un ejército completo fuera esclavo de los filisteos. Pero no le salió bien la jugada. Y eso es lo que tenemos que aprender de la Escritura. A veces vemos a Goliat como solamente el enemigo, pero hay una enseñanza ahí, más profunda de lo que a veces hemos entendido. Porque David era un representante ¿de qué? De Dios. En el reino de Dios, o sea, en el reino de la luz, la comparación puede operar como un principio. ¿Okay? En el reino de las tinieblas opera como una trampa. ¿Okay? Pero en el reino de la luz o en el reino de Dios opera como un principio, como un fundamento. Y ese principio o ese fundamento se usa para edificación y victoria. Anótelo ahí porque yo sé que es importante para ustedes. Ese principio se usa para edificación y victoria. David sabía este principio. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Es que David tenía una relación personal con Dios. ¿Se recuerda? La semana pasada le dije que cuando Dios se hace amigo de alguien, le enseña más cosas que cuando uno solamente es siervo. ¿Y qué dice la Biblia de David? Que David era ¿qué? Conforme al corazón de Jehová. Era un amigo de Dios también. Entonces David sabía ese principio y él lo utilizó en el momento correcto. Esa es otra de las cosas que debemos de entender. ¿Okay? Ese principio, ese fundamento de la comparación se debe de utilizar en el momento correcto. Y hay momentos correctos que tú tienes a favor de tus hijos y a veces lo desaprovechas. Cuando ores por tus hijos y tal vez tus hijos estén en el camino incorrecto, no los veas como están en el camino incorrecto. Velos como el Señor quiere que tú los veas en el camino correcto. Como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. No solamente como siervo de Dios, como un hombre o como una mujer que pueda tener una relación tan profunda con Dios que Dios lo pueda llamar su amigo. Oh, yo le hubiera dado un aplauso más fuerte al Señor y un amén más grande. Que mi hijo, que mi hija sea considerada o considerado amigo de Dios. Eso es una gran victoria, hermano. Eso es una gran bendición. Entonces, este principio hay que saber aplicarlo en el momento correcto. Cuando David habla con Saúl, ¿okay? En ese capítulo 17, un poco de tiempo antes de enfrentarse a Goliat, David le dice a Saúl, ¿okay? Que David era pastor de las ovejas de su padre. Le dice, yo era pastor de las ovejas de mi padre. ¿Okay? Yo vi que esa expresión, yo era, ¿okay? Es muy importante en la Biblia y en este pasaje, y me fui a indagar un poquito respecto a esa expresión y encontré que el verbo que se utiliza en ese instante, el verbo era, fue utilizado en tiempo pasado. David dijo, yo era. Hubiera dicho, yo fui, pero él dice, yo era pastor de las ovejas
de mi padre. Y da el resto del relato, ¿no? Y es importante entender que cuando él plasma esa palabra, yo era, el resto de la descripción de todo lo que hay ahí, el resto es historia. David dice, yo era pastor, venía un oso, venía un león, se quería comer una de las ovejas de mi padre y yo le caía a palo hasta que lo mataba. O sea, yo estoy tratando de reducir un poquito más todo lo que ahí dice, ¿no? Pero dándoles a entender a ustedes. Y así va a ser este filisteo, dice él. Dios lo entregará en mi mano. Saúl le dice, bueno, que Jehová esté contigo y a la batalla, compadre. Entonces, ese verbo era es importante. Porque David no se enfocó en lo que él hacía, sino que en lo que él iba a hacer. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir eso. Yo era. ¿Ahora qué eres? I don't know. No sé ni qué hago. ¿Me doy a entender? Entonces es muy importante entender esto porque el resto de este evento es historia, pero es una historia de victoria para David. ¿Okay? Toda persona que sabe usar la comparación como un fundamento o como un principio dentro del reino de Dios, esa persona va a tener una victoria asegurada en su vida. ¿Okay? Entendemos entonces que David no se vio como pastor, David se vio como un guerrero en las manos del Dios Todopoderoso, el comandante y jefe de los escuadrones del ejército de Israel. Okay. Ahora te quiero preguntar antes de pasar al segundo punto, ¿cómo tú te ves hoy? ¿Cómo eras o como lo que tú eres ahora en este momento? ¿Cómo te ves? ¿Como un cristiano derrotado que tiene que agarrar su maletita y hasta la vista, baby? ¿O te ves como un cristiano victorioso en las manos del Dios Todopoderoso? Ahí está la victoria de tu comparación. Ahí está tu victoria. Jesús utilizó la comparación como fundamento, como principio dentro del reino de Dios. Y Jesús mostró los resultados. En el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, vamos a ver si nos da tiempo. Capítulo 7 de Mateo, versículo 24 al 27. Perdón, me fui a Marcos, es Mateo. Dice el versículo 24, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, ¿qué dice ahí? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y edificaron y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Cualquiera que oye estas palabras y las toma en serio, dice Jesús, yo lo voy a comparar con un hombre prudente, o sea, con un ser humano prudente, que oye estas palabras y edifica su casa, edifica su futuro, edifica su seguridad, edifica su estabilidad, edifica como hombre prudente, edifica sobre la roca. Y aunque venga lo que venga y choque contra aquella edificación que este hombre prudente hizo, esa edificación no va a sufrir pérdida. Pero si no hace lo correcto, dice Jesús, yo lo voy a comparar con un hombre insensato. Por no decirlo de otra manera, torpe. Está oyendo cómo las cosas se deben de hacer y no las hace. Así suena más duro, ¿verdad, pastor? Así suena muy duro. Mejor dejémoslo como un hombre. Ahora mire Mateo 11, ahí mismo en Mateo, versículo 16 al 19. Ya voy a terminar. Dice el verso 16, mas ¿a qué compararé esta generación? Está hablando Jesús también. ¿A qué compararé esta generación? Dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando tú entiendes la enseñanza, cuando Dios abre tu entendimiento de la palabra de Él y empiezas a alimentarte de ella y empiezas a comprender que la palabra de Dios te da los puntos importantes, los principios necesarios para que tengas una vida exitosa, una vida edificada sobre la roca, ¿okay? En un mundo lleno de cambios y de turbulencias como las que estamos viviendo, y tú empiezas a comprender que el lugar más seguro como seres humanos lo tenemos, ¿okay? A un simple paso de fe, de creer en Dios, de creer en su palabra, ¿okay? De aferrarnos a Él, a sus promesas y establecernos como parte de esta sociedad, ¿okay? Marcando una diferencia en el sentido de que nosotros vamos a honrar esta palabra. Cuando tú entiendes eso y empiezas a vivir tu vida y a instruir a los que están alrededor tuyo, que son tus hijos, que es tu familia, a que tomen esta palabra en serio, ¿okay? El Señor dice, yo te voy a comparar como un hombre prudente. Si no lo haces, el Señor dice, lo vamos a comparar como un hombre insensato o como un muchacho. ¿Con qué quisieron comparar a David? Con un muchacho. Me di la tarea también a buscar
¿Qué tiene que ver esto de muchacho? Aquí en esto de la comparación. ¿Qué? Cuando ignoras la enseñanza, eres como un muchacho. El muchacho es un adolescente que está en su pubertad y está entrando a su edad de joven, adulto, ¿okay? Donde empieza a ser más independiente. ¿Cuántos tienen uno así que ya empieza a ser más independiente? ¿Okay? Y está entrando en esa edad y se hace más independiente y tiende a tomar más decisiones por sí mismo. ¿Okay? Cuando es un niño, tú lo vistes, tú le compras la ropa, tú le dices qué ponerse, ¿verdad? Y así te miras chulo, te miras linda, mamita, qué bonita te miras. ¿Okay? Y aunque la mamita parece un arcoíris ahí, y nada de las prendas se ve bonitas, ¿no? Pero como usted la viste, ella así se deja y todo. ¿Okay? Pero cuando ya empiezan a entrar a una edad diferente, no, eso no me lo pongo yo. No, yo no voy a la iglesia hoy, no tengo ganas. Nosotros ya pasamos por ahí. Entonces, el muchacho es así. El muchacho es un adolescente. Y la etapa más difícil de un ser humano, créame, es la adolescencia. Ni ellos mismos saben qué quieren. Ni ellos mismos saben si están contentos o están enojados. No saben. Y usted dice, ay, Padre mío, dame paciencia. Jesús está hablando con la gente en este pasaje 11 de Mateo. Y ellos no le están prestando atención, ellos están ignorando la enseñanza, criticando a Jesús porque él es un comedor y bebedor de vino y se junta con todos los traficantes y con toda la gente mala de aquel tiempo. Y Juan el Bautista, no hombre, ese era un rajatabla que vino aquí a quitarle la cabeza a todo mundo, legalista. Entonces Jesús dice, esta generación la voy a comparar como un muchacho que tiene lo mejor al alcance de su mano y no lo quiere. Tiene el lugar más seguro en casa. Ah, no, pero el fulanito ya se quiere ir. Ya se siente como Goliat, un gigante. No, yo puedo. Dice, así voy a comparar esta generación, dice Jesús. Como un muchacho que está entrando en esa edad de joven, adulto y que empieza a ser independiente. ¿Okay? No, yo no quiero saber nada de Dios, ahorita no, después. Nadie sabe si ese después va a llegar. Nadie sabe, hermano. Y entonces ese joven que está entrando ahí ya a su edad en que empieza a haber cambios, toma decisiones por sí mismo. En otras palabras, como ya toma decisiones por sí mismo, es responsable de sus hechos y de sus palabras. Que a veces uno como padre siempre quiere proteger al hijo, ¿verdad? Siempre, no importando la edad ni la conducta que tenga. Pero hay un tiempo, entendamos esto, que todos seremos responsables de nuestros hechos y de nuestras palabras. Y en el ámbito de la fe y en el ámbito del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros es igual. Hay un tiempo en que tienes que ser guiado. Hay un tiempo en que tienes que ser cuidado por alguien, ¿okay? Y se te da el cuidado y se te da la atención, pero llega un momento en que tú tienes que crecer. Tienes que dejar de ser un muchacho y llegarás a ser un hombre, ¿okay? Un ser humano desarrollado totalmente, ¿okay? Donde ya sabrás si eres sabio o eres insensato, si eres prudente o actúas con imprudencia, y tus imprudencias te llevarán a pasar factura en algún momento. ¿Me doy a entender? ¿Okay? Si ignoramos
nos atenemos a las consecuencias. Si aplicamos la palabra y si aplicamos correctamente el fundamento de la comparación, tendremos asegurada una vida de victoria. ¿Van a haber pérdidas? Sí, pero eso no implica que estás en derrota. Probablemente pierdas en algún momento tu salud, pierdas tu trabajo, pierdas a alguien que amas, que está cerca de ti. Probablemente pierdas, pero eso no implica que estés en derrota. La vida continúa, puedes seguir adelante. Dios está contigo, Dios está a tu favor. ¿Cuántos lo creen? Dios está a nuestro favor en este tiempo, tiempos difíciles, tiempos de oscuridad, tiempos de cambios, tiempos donde la tierra será estremecida, pero aquellos que creemos, aquellos que confiamos en Dios, estaremos cubiertos bajo la mano del Dios Todopoderoso. Debemos de creerlo. Porque aunque nuestra vida físicamente se pierda en algún instante por alguna razón, accidente, enfermedad o algo así, ¿se acuerdan que la semana pasada les dije? Puede que pierdas un amigo, puede que pierdas tu vida, pero nomás traspases el umbral de la existencia en esta tierra y entres a la existencia del ámbito espiritual, donde está el reino de Dios y su justicia, te encontrarás con un amigo sincero, un amigo verdadero, un amigo que siempre ha estado pendiente de ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es garantizado, hermano, créame, es garantizado que Él está esperando. Él dijo, donde yo estoy, yo quiero que vosotros también estéis. En la casa de mi Padre. Dijo, en otras palabras, hay mucho espacio para ustedes. Yo quiero que vengan. Yo voy a ir a prepararles lugar. O sea, Él nos está preparando un lugar, hermanos. Es seguro el lugar. Solamente debemos de creer y seguir perseverando, aunque las cosas se pongan complicadas donde hoy estamos viviendo. Hay un amigo que nos ama. ¿Lo podemos creer? Aleluya. El hacer comparaciones es algo común en el ser humano. El problema es que esto nos puede llevar a caer en esa trampa. Una trampa que podría impedirnos ver tiempos gloriosos y tiempos de victoria. Si David hubiera caído en la trampa que le tendió Goliat cuando le dijo, tú eres un muchacho. En pocas palabras, como veíamos hace un ratito, un muchacho que no sabe lo que quiere, un muchacho que no sabe lo que tiene en la mano, un muchacho que no sabe que la seguridad está en la casa de su papá. ¿Qué tú te vienes a enfrentar conmigo si yo soy un guerrero con experiencia? Si David hubiera caído ahí, no hubiera visto la victoria que Dios le tenía preparada. Muchos de nosotros en algún momento nos equivocamos y permitimos que la trampa de la comparación nos enredara. Algunos de nosotros dejamos de estudiar, algunos de nosotros renunciamos a nuestros sueños porque eran buenos, pero como nos compararon o nos comparamos con alguien que tal vez intentó y no pudo, o que ya iba más adelante que nosotros dijimos, no, ¿para qué? ¿Verdad? Y nos detuvimos. Y algunos todavía sueñan con ese tiempo del pasado. Ay, si lo hubiera hecho, ay, si hubiera seguido, ay. Lo que ya fue, fue. Como dijo por ahí el poeta, ya lo pasado, pasado. A mí no me interesa, compadre. Ahora hay algo más hermoso por lo cual tienes que seguir adelante. Hay algo mejor por lo cual tienes que seguir viviendo y tienes que seguir confiando en Dios. Amén. ¿Podemos creerlo? ¿Sí? Si te atreves a creerlo, vas a ver tiempos de victoria en tu vida.
que aunque hay tiempos difíciles, Dios te garantiza que para ti hay tiempos de victoria. ¿Lo creemos? Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para lo cual hoy tú nos has dado esta enseñanza. Que si en algún momento, Señor, cometimos el error de caer en esa trampa de la comparación, o hemos hecho caer a alguien comparándolo con X o con tal persona o con tal situación o acontecimiento, Señor, te pedimos perdón, perdónanos. Sabemos que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados, pero hoy te pedimos perdón, Señor. Queremos tu justificación, que es gratuita y que es buena y que nos garantiza una victoria, Señor. Ayúdanos.